Saludos, bienvenidos a este nuevo café de redacción en el que me acompaña hoy en plató el subdirector de Atlántico Diario, Teo Andrés, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y nuestro invitado, Javier Domínguez, presidente de Sogama. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Tenemos que empezar con la primera pregunta, con la principal preocupación de muchos concellos, sobre todo pequeños, de Galicia en estos momentos, que tiene que ver con esa subida del canon. Efectivamente, la Ley 7/2022 de Ley de Residuos y Suelos Contaminados implantaron unos nuevos impuestos, el impuesto al vertido, que supone más o menos 30 euros tonelada, y el impuesto a la incineración 10 euros tonelada. Por tanto, eso nos afectó a Sogama y a los concellos adscritos y a todos los sistemas en general, tanto también los que están adheridos a Nostián y a Barbanza. A ello, además, hay que sumarle que en el 2023, a mitad de año, nosotros teníamos derecho a una retribución a la inversión en la planta termoeléctrica hasta el año 2026, era una prima que recibíamos anualmente de 18 millones de euros, pues en 2023 el Gobierno decidió eliminarnos antes de la finalización de esa vida útil y por tanto eso nos supuso también 18 millones de euros de menos de ingresos. Y añadimos a final del 2023 también la recuperación del impuesto eléctrico, que estos días se está hablando en el Parlamento de volverlo a suprimir, y por tanto esto supuso un desfase de 30 millones en las cuentas de Sogama. En el 2023, gracias a la buena situación financiera, fuimos capaces de soportarlo, esos gastos a mayores. En el 2024 eliminamos la bonificación de los concellos y seguían pagando los 66 euros que están pagando en el 2023, pero los que tenían la bonificación se le eliminó, y ya de cara al 2025, para conseguir la sostenibilidad económica y financiera de la sociedad, tenemos que subir a 95 euros. Aquí hay un esfuerzo importante de la Xunta de Galicia, va a sufragar el 60% de esa actualización del canon y los concellos un 40%. Eso supondrá que los concellos asuman ese 40%, supondrá que realmente tendrán que subir el impuesto de la basura a ciudadanos y ciudadanas. Sí, porque además en la ley esta de 7/2022 también obliga, daba 3 años a los concellos para actualizar o incorporar, porque a día de hoy en Galicia aún hay concellos que no tienen una tasa de recogida de residuos y tienen la obligación desde abril del 2025 de establecer una tasa independiente de basura independiente y que no sea deficitaria. Tiene que soportar todos los gastos que conlleve esa recogida, tratamiento, incluso sensibilización, y por tanto tienen la obligación los concellos, por esa decisión del gobierno del señor Sánchez, de implantar esa tasa diferenciada y que no sea deficitaria. Antes comentaba usted, hablando de que por culpa de estas medidas o por estas acciones que ha tomado el gobierno, tiene un desequilibrio Sogama de 32 o 33 millones de euros. ¿Cómo van a resolver ese asunto? Porque es muy complicado. La buena situación financiera nos ha permitido, como decía antes, en el 2023 asumir esos nuevos impuestos. En el 2024 hemos eliminado esa bonificación y en el 2025 tenemos que buscar ya el equilibrio financiero de las cuentas y por tanto hacemos esa actualización del canon para en el 2025 ya volver a unos ingresos similares a los costes. Con la ayuda de la Xunta de Galicia volveremos a una situación normal y hemos también tirado de pólizas de crédito para soportar estos años. Pero repito, con un capital social, con un apoyo de los accionistas, volveremos otra vez a la senda buena en la economía de Sogama. Y de cara a 25, ¿cuál va a ser la visión de la empresa que va a tener, teniendo en cuenta todas estas perspectivas y esta situación que se encuentran ahora? Bueno, nosotros de cara al 2025 estamos diseñando un plan estratégico 2025-2030 en el cual se está basando principalmente en 3 ejes. El primero es una descarbonización del proceso, eso nos llevará a no depender de la fluctuación del gas natural. Queremos sustituir el gas natural por un biosecado y eso ahí, según nuestros cálculos, nos podrá dar un ahorro más o menos de 5 millones de euros, esa transformación y descarbonización del gas natural al biosecado. Vamos a incorporar, aprovechando que la Ley de Residuos obliga
también a los concellos a partir del 2025 hacer una recogida separada del textil, pues una nueva fracción. Vamos a hacer una planta de clasificación textil en Cerceda y luego esperamos también que se puedan incorporar otros concellos de otros sistemas. Tenemos 295 concellos de los 313 y creemos que podemos incorporar algún concello más. 2025, enero de 2025, será una fecha clave en cuanto a gestión de residuos, porque las directrices europeas marcan determinadas cuestiones que hasta ahora no se están cumpliendo. Por ejemplo, una de ellas habla de los residuos del textil, que ocupan bastante espacio en esa bolsa de la basura en la negra, que es a donde muchos estamos derivando ahora mismo el textil, porque no hay cómo reciclarlo. En septiembre el presidente de la Xunta anunciaba que se va a crear esa planta de la que usted nos hablaba. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo se va a incorporar a todo el proceso de gestión? Bueno, nosotros vamos a garantizar que los actores actuales que están recogiendo y tratando el textil que hay en estos momentos lo sigan haciendo. Nosotros únicamente en Cerceda vamos a hacer una planta de clasificación textil con el objetivo, como esperemos que a partir de enero va a haber más contenedores de textil, de recogida textil, y esas empresas de economía social tienen que seguir recogiendo e incrementando. Cáritas tiene una planta en Santiago y luego hay dos empresas más, Isenterga y Coleot, que también tiene plantas en Galicia, pero queremos incorporar. La Xunta de Galicia ha hecho una apuesta para incorporar una planta pública de textil para acompañar y ayudar en ese incremento que esperemos que haya de la recogida textil a partir del 2025, que no haya problemas y que Galicia pueda atender a las nuevas incorporaciones de ese textil. Dese cuenta que nosotros en Sogama a día de hoy en la bolsa negra nos viene más o menos un 7% en esas 800.000 toneladas. Estamos hablando de que en la bolsa negra entran en Sogama 56.000 toneladas, cuando el año pasado la recogida selectiva del textil está en torno a 5.000 toneladas. O sea, tenemos un trabajo muy grande que hacer. Usted lleva ya 10 años al frente de Sogama, que es el presidente que ha estado más tiempo. ¿Ha cambiado mucho la empresa? Bueno, ¿qué ha pasado en estos 10 años? Efectivamente, en 10 años pues ha habido momentos buenos y no tan buenos, pero yo estoy satisfecho con el trabajo realizado. Quiero agradecer aquí públicamente al personal de la compañía, el capital humano, los 23 trabajadores de las oficinas centrales, que sin ellos no seríamos capaces de hacer todo lo que hemos hecho durante estos 10 años, y luego a los 500 trabajadores directos e indirectos que están trabajando. Y también agradecer el apoyo de los accionistas, tanto de la Xunta de Galicia como Naturgy, que han confiado en mi persona, ¿no? Y sobre todo también pues a los clientes y a los proveedores, los clientes que son los concellos y los proveedores. Creo que a día de hoy somos un referente a nivel nacional e internacional en la gestión de residuos. En nuestro ADN está la innovación permanente, estamos innovando constantemente e incorporando las últimas tecnologías. Y yo de estos 10 años destacaría 3 hitos importantes. Primero, la ampliación del complejo medioambiental. Hemos pasado de 500.000 toneladas a una capacidad de 1 millón de toneladas. Esto nos ha hecho que enviemos únicamente al vertedero directo más o menos entre un 0,5 y un 1%, cuando antes mandábamos un 49% por la falta de capacidad. También estamos muy contentos con la transformación de las entradas de los residuos por ferrocarril. Hemos pasado en el 2016 de un 25% de todos los residuos que entraban en Sogama por ferrocarril. Estamos a día de hoy a un 57%, y esto es mucho más medioambientalmente, mucho más respetuoso en todos los sentidos. Y ya la última pata importante que hemos hecho es la última inversión de 45 millones en 4 plantas nuevas de compostaje.
la Xunta apostó en esas infraestructuras para dar a los concellos las infraestructuras necesarias para esa implantación del quinto contenedor, que tenía que ser obligatorio a partir del 31 de diciembre del 2023, y hemos invertido, gracias al apoyo de la Xunta, 45 millones de euros, como decía, en 4 plantas de compostaje, una por provincia, en 6 nuevas plantas de transferencia y modificando 7 plantas de transferencia para dar cobertura a toda Galicia y a esos concellos que a día de hoy aún son pocos, que tienen que seguir implantando ese quinto contenedor. Bueno, son pocos, pero algunos grandes, como el de Ourense. En Ourense todavía no conocemos cuál es el quinto contenedor. Sabemos que es de color marrón y hace igual un año vimos un modelo, pero ahí se quedó el ejemplo. Efectivamente, el concello de las grandes ciudades es la única ciudad que no ha implantado a día de hoy aún el quinto contenedor. Yo estuve en septiembre del 2023 en el concello de Orense, dándole la posibilidad al concejal de Medio Ambiente del concello de Orense de incorporarse al quinto contenedor. Hemos hecho obras en la planta de San Cibrao das Viñas con una tolva específica para la materia orgánica y animándoles a la implantación del quinto contenedor, que era una obligación ya en 31 de enero del 2023. A día de hoy, por desgracia, el concello de Orense aún no ha implantado ese quinto contenedor y ahí están sus datos de reciclaje, que son los más bajos de Galicia, en un 12%. Hace unas semanas teníamos en esa misma silla a la conselleira Ángeles Vázquez y ella misma nos tiraba de las orejas en ese sentido. Nos recordaba que Ourense tiene una de las tasas más bajas de reciclaje, ¿no? Efectivamente, ustedes se cuenta que en la bolsa negra, aparte del 7% del textil, un 40% es materia orgánica. Si retiramos esa materia orgánica al contenedor marrón, primero vamos a enviar menos residuos a Sogama, ahorraremos en esos envíos y la factura que pagaremos a Sogama será menor, e incrementaremos, no le digo ese 40%, pero sí podemos incrementar un 20% más. Entonces pasaríamos la ciudad de Orense pues de un 12% a un 32% de reciclaje. Quería incidir un poco en ese tema, porque Orense está muy bajo, Vigo creo que está en el 13%, también es una cantidad baja. ¿No funciona entonces el reciclaje o qué es lo que está pasando? El problema lo tenemos en el origen, o sea, yo creo que tenemos que seguir insistiendo en la sensibilización. Los concellos tienen que ponerse las pilas y hacer más concienciación, sensibilización. Sí, claro, si entre las 6 grandes ciudades, menos Coruña, aportan una media de un 15% en el reciclaje en Galicia, luego esa bolsa negra llega a Sogama y podemos incrementar pues un 10% ese reciclaje con las nuevas tecnologías y tal. Pero el problema lo tenemos en el origen y por tanto son los ciudadanos y los concellos, que son los responsables de los residuos, los que tienen que hacer esas campañas de sensibilización para poder llegar a ese 40-45% que luego ya desde Sogama subiríamos a ese 55% que nos obliga para el 2025. Insisto, los concellos tienen que ponerse las pilas. Ahora tenemos 2 nuevos contenedores que entre los dos ya es un 47% de lo que va incrementado en la bolsa negra. Si eliminamos ese 47%, pues ya estaríamos a esos niveles que nos exige Europa. ¿Funcionan las campañas de concienciación? ¿Lo notan en Sogama? ¿Aquellos concellos que sí las implementan, que sí las desarrollan, están reciclando? Nosotros en los últimos 5 años tuvimos la oportunidad de hacer bonificaciones a los concellos, en los cuales hemos ahorrado a los concellos más de 20 millones con estas bonificaciones los últimos 5 años, y bonificábamos a los concellos que primero hacían campañas de concienciación y de reciclaje, y cual veíamos en los concellos que habían conseguido esa bonificación una disminución de los envíos a Sogama y un incremento en el reciclaje, y por tanto somos partidarios de la sensibilización y del incentivo en el reciclaje para incrementar esos porcentajes. Quería preguntarle por un asunto muy particular sobre la planta de Guisar, que es muy simbólica para Sogama, porque fue toda la trascendencia que tuvo en su momento desde su construcción a su puesta en marcha y lo que supuso además para la empresa, ¿no? Y bueno, después de muchos años están haciendo ya una reforma, una ampliación. Quería contar un poco al respecto. Bueno, pues nosotros lo que queríamos era, dentro de esas inversiones de 45 millones y de esas 7 plantas de transferencia que dije que modificábamos para implantar una tómbola específica para incorporar esa materia orgánica, la única que nos faltaba fue la planta
planta de transferencia de Vigo. Tuvimos nuestras dificultades con el Concello de Vigo por la falta de la licencia. Nos exigían pues, un nuevo envoltorio en esa planta de transferencia, que es lo que después de conseguir esa licencia, después de un año de negociaciones, hemos empezado hace un par de meses y tenemos el objetivo de el plazo en abril poder acabar. Yo estuve hace poco allí en la planta, ya estamos levantando el envoltorio viejo, ya casi la tolva está instalada, la parte civil, digamos, y procederemos ya a sustituir el viejo envoltorio con el nuevo, y los plazos los tenemos que cumplir, y en abril esperemos ya tener finalizada esa planta de transferencia más moderna, y que el Concello de Vigo pueda ya utilizarla con esa materia orgánica e incrementar el propio Concello los contenedores de marrones. Eso significa que la planta va a estar allí durante muchos años. Efectivamente, no hemos tenido ningún problema. Acuérdate sí, por eso. De los problemas que hubo. Llevamos 30 años allí y seguimos sin tener problemas, ¿no? Es una planta de trasvase en el cual no hay ningún tipo de tratamiento, y lo único que hacemos es recibir los camiones de basura de recogida del Concello de Vigo, los trasladamos al tren y del tren vienen directamente a Sogama. Vigo tenía muchos problemas con el vertedero de Zendal, ¿no? Que estuvo a punto de matar y todo eso, y fue el inicio de Sogama fue gracias, digamos, a la solicitud del Concello de Vigo. Ahí seguimos 30 años después y seguiremos por muchos más años. Sogama cuenta con su propio plan estratégico, un documento que contempla hasta 2030 una serie de acciones. Uno de los pilares, nombraba usted antes, es la digitalización de la empresa, y creo que ahora mismo están testando ya unos contenedores digitales. Efectivamente, ayer hemos presentado la campaña Recíclate para ganar, para incentivar el reciclaje dentro del propio complejo medioambiental. Creemos que tenemos que ser pues, especialistas y dar la imagen de que en la propia casa reciclamos, y hemos presentado con la colaboración de Coregal y la tecnóloga Kandan pues unos contenedores inteligentes en los cuales tienen por medio de una aplicación y con inteligencia artificial te va identificando el plástico que vas metiendo, la lata, te van dando unos puntos, y al cabo del final de la campaña, que son 6 meses, empezamos el 5 de diciembre hasta el 5 de junio, pues al trabajador que más haya conseguido reciclaje se le va a dar un premio de unas compras en la Mancomunidad de Órdenes, en los concellos, de 100 euros al primero y 50 euros al segundo. Por tanto, un claro ejemplo que desde la Xunta y desde Sogama apostamos por el incentivo y la sensibilización frente al gobierno, que nos da palos y nos castiga. Quería preguntar una cosa muy concreta también, sobre el compostaje, porque a lo mejor no se sabe muy bien si eso funciona como abono, si está funcionando. Bueno, pues explícame un poco cómo está. Pues sí, la verdad, nosotros llevamos muchos años ya con el programa de compostaje doméstico. Tenemos más de 440 entidades, de las cuales 213 son concellos, y la provincia de Ourense, gracias al convenio de colaboración que tenemos con la Diputación de Ourense, 85 concellos de los 91, que es un 93% de todos los concellos, están adheridos. Se han repartido en la provincia de Ourense más de 4.000 composteiros, 23.000 en toda Galicia, y la verdad que están teniendo mucho éxito. Es volver a lo que antiguamente se hacía en las casas rurales. Ahora no hay tantas gallinas ni cerdos, pero es intentar que esa materia orgánica que esté en casa, pues que se quede en el propio lugar, en esos composteiros domésticos, y que luego se pueda utilizar pues para el abono de los jardines, etcétera. Y la verdad que estamos muy contentos con el programa. Sé que está funcionando en el rural porque, bueno, esta provincia tiene muchísimo rural, y muchos de esos concellos se les asignó un programa de estos, de los composteiros. Pero ¿y en las ciudades? ¿Volvemos a tirar de las orejas? Efectivamente, en las ciudades va muy lento. Nosotros hemos hecho una inversión de 45 millones, como decía, tenemos 4 plantas de compostaje. Los concellos están haciendo proyectos pilotos por zonas y todo eso, y yo le puedo decir que con una capacidad que tenemos más o menos de 50.000 toneladas, en estos 11 meses llevamos únicamente
2.500 toneladas recepcionadas de los 62 concellos que a día de hoy tienen implantado el quinto contenedor y lo están recogiendo y tratando a las plantas de compostaje. Es decir, de los 295 concellos, a día de hoy solo hay 61 que están recogiendo y tratando. La provincia de Orense son concellos más pequeños y muchos pueden estar utilizando compostaje doméstico o comunitario, pero las grandes ciudades y las medio semiurbanas pues tienen que ponerse las pilas, como hablábamos antes, para llegar a esa, por lo menos a la capacidad que tenemos en Galicia de esas 50.000 toneladas. Mira, una última pregunta por mi parte. Quería preguntarle si, que antes comentó ese tema, si se llegará al vertido cero en Sogama. Vamos a ver, nosotros es nuestro objetivo de aquí a 3-4 años. El objetivo de Europa es en el 2035 llegar al vertido técnico cero, que es más o menos un 10%. Nosotros a día de hoy en Sogama estamos a un 22% y con las nuevas innovaciones y tecnologías que estamos implantando, con esa descarbonización, vamos a ganar capacidad, pues nuestro objetivo es llegar en 3 años a ese vertido técnico cero, es decir, con 8 años de antelación a los objetivos que nos marca Europa. Ya a día de hoy únicamente Sogama está mandando al vertedero nada directo y sin directo esos rechazos, que es un 22%, frente al 50% que está mandando el Estado. Por tanto, estamos muy por debajo de los objetivos que nos marca Europa y de lo que está mandando España al vertedero. Insiste, se nos acaba el tiempo, usted insiste mucho en sus comparecencias siempre en esas 3 R's, con la conclusión que yo me quedo es que en Ourense, en Vigo menos, pero en Ourense suspendemos. Efectivamente, Ourense tiene que implantar ya por ley y obligatorio el quinto contenedor marrón. Eso, como decimos antes, supone un 40% y esperemos que incremente esos contenedores textiles, que al final van a suponer un 7% también a mayores. Y por tanto, Ourense, junto a Lugo, a día de hoy es de las grandes ciudades que menos reciclan y tiene mucho trabajo que hacer. Señor Domínguez, le agradecemos muchísimo que haya estado hoy aquí con nosotros, acompañándonos en este café de redacción. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Teo, también, como siempre, un placer. Gracias. Y a todos ustedes lo mismo. Muchísimas gracias por estar ahí un día más.